En la cena me llamaron nadie, hasta que el mozo dijo: «Agente Morgan, es un honor». Soy Morgan, tengo 32 años. Hacía 7 años que no volví a casa. Me sentaron cerca de la cocina, lejos de los brindis, las risas y la mesa donde mi nombre siempre faltaba. Claire sonrió con sorna. Derek se burló. Mi mamá apenas me rozó la mejilla. Me llamaron pérdida, errante, nadie. Entonces el mozo se inclinó con la mirada firme y dijo: «Agente Morgan, es un honor». Los tenedores se quedaron en el aire. Y por primera vez en años me miraron de verdad, no como a la decepción, sino como a la amenaza que nunca vieron venir. Hacía 7 años que no volvía, 7 cumpleaños, 7 fiestas, 7 años de silencio tan largo que alcanzaba para llenar los llamados esquivos de mi mamá y los gestos evasivos de mi papá. Pero esa noche volví no porque me extrañaran, sino porque la culpa tiene una forma de mandar invitaciones que nadie se atreve a rechazar. La casa seguía igual. La hiedra trepaba por las columnas de la estancia como dedos que no querían soltar algo que ya estaba muerto. Adentro, las luces de los apliques antiguos se mezclaban con un jazz suave y el murmullo de voces conocidas. Mi mamá, Evelyn, cumplía 65. Toda la familia se había reunido para festejarla y tolerarse entre sí. Cuando entré, el aire cambió. No de golpe, pero se notó. Claire, mi hermana, fue la primera en soltar una sonrisa forzada. «Morgan, wow, no estábamos seguros de que vinieras de verdad». Asentí y respondí con una sonrisa más chica todavía. Sorpresa. Derek, su marido, se acercó con una copa de vino y una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensamos que el alma nómade por fin se cansó de vagar. O tal vez estás entre una búsqueda espiritual y otra. La risa que siguió no fue cruel, fue peor, casual, despectiva. Mi mamá me dio un beso al aire cerca de la mejilla, sin tocarme. Su perfume no había cambiado desde que era chica. Dulce, caro, asfixiante. «¿Estás tan flaca?», observó, repasando mi saco como si evaluara cuánto podía permitirme ahora. «La dieta del estrés en Buenos Aires», respondí con ligereza. Richard, mi papá, asintió vagamente y comentó algo sobre la lluvia. Nada más, nada real. Me sentaron en la mesa más cerca de la cocina, al lado de la puerta del pasillo, un exilio educado. «Pensamos que preferirías la tranquilidad», dijo Evelyn, ya girando para saludar a otro invitado. Ellos reían, brindaban y aplaudían los logros de cada uno. Claire había ganado un premio de liderazgo en la asociación de padres. Derek había cerrado un cliente importante para su estudio. El salón brillaba con ese calor que sentís cuando estás afuera de la fogata, viendo cómo los demás se calientan las manos mientras vos temblás un poco más lejos, fingiendo que estás bien. Nadie me preguntó de verdad qué había hecho todos estos años. Solo preguntas vagas como: ¿seguís en consultoría o no trabajabas antes en finanzas? Asentí. Asesoro a personas selectas. Derek no perdió el ritmo. «Consejería de crisis para vos misma, supongo». Me reí bajito, sin humor. Cada vez que intentaba hablar, alguien me cortaba. Mi mamá cambió de tema a la remodelación de la cocina de Claire. El nombre de mi sobrina Laila apareció, la única en esa casa que corrió a abrazarme, sin dudar cuando entré. 11 años y ya más genuina que los adultos que la criaban. Desde el otro lado del salón, un joven mozo se movía con precisión silenciosa. Me miró más tiempo que los demás. No con juicio, sino con reconocimiento. Nuestras miradas se cruzaron. Bajó la cabeza sutilmente. Su placa decía Eli. Volvió con vino y me ofreció una copa con una fina grieta en el borde. «Espero que no te moleste», dijo Derek a su lado. No creí que fuera problema. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Otro invitado, raro, porque ya estábamos por encima de la capacidad que prefería Evelyn. La puerta principal se abrió. Entró un joven de traje negro rígido, caminando como si no conociera bien las reglas de ese lugar. Sus ojos recorrieron el salón y se clavaron en los míos. Se quedó helado. La música seguía. Las conversaciones zumbaban. Entonces avanzó y dijo: «Claro y audible, señora, agente federal. Leí su legajo en la academia. Es un honor». El salón se congeló. Los tenedores se detuvieron en el aire. Mi mano tembló lo justo para que el vino atrapara la luz y reflejara una versión de mí que ya no reconocía. Claire parpadeó. La mano de Evelyn se apretó alrededor de la copa. Derek soltó una risa corta e incrédula. «Espera, ¿qué dijo?» No respondí. Eli, que seguía cerca, dio un paso atrás y enderezó la postura. No había planeado revelarme, pero ahora que la verdad estaba fuera, no se achicó. Dejé la copa.
Nadie se movió. Durante unos segundos, el único sonido fue el tintineo suave de una cuchara contra un plato en el rincón. Alguien que aún no procesaba lo que acababa de pasar. Y en ese silencio algo cambió. Todos los años que pasé siendo la callada, la hija invisible, de la que murmuraban, pero nunca preguntaban directamente, se condensaron en ese momento. Ese título, agente. De repente mi ausencia dejó de ser un misterio, se volvió un peso, uno que habían intentado ignorar hasta que otro lo levantó a la luz. Miré alrededor de la mesa, viendo sus caras con nuevos ojos. No con bronca, no con triunfo, solo con claridad. Por primera vez en años me sentí vista, y no porque yo hubiera gritado, fue porque otro dijo lo que yo me negaba a decir, agente Morgan. Sí, esa era yo. A veces lo más fuerte que puede hacer una mujer es desaparecer, por la seguridad de todos menos la suya. Dicen que el silencio es paz, pero no todo silencio se elige. Esa noche, después de que Eli pronunciara mi nombre en voz alta, mi verdadero nombre, me quedé entumecida. No de miedo, sino de memoria. Es curioso cómo la mente no flota, explota. Una palabra, un reconocimiento, y de pronto ya no estaba en un comedor lleno de gente que no creía en mí. Estaba de vuelta en otro tipo de habitación, luz baja, uniformes empapados de sudor y el susurro de voces extranjeras detrás de paredes de hormigón. De vuelta en el campo, antes de que todo se derrumbara, antes de que el gobierno me hiciera invisible, antes de que me quitaran la voz y lo llamaran protección. Entré a la agencia a los 24. Entre las 5 mejores de mi promoción, pasé rápido al trabajo de campo porque no me achicaba, porque hablaba 6 idiomas y no confiaba en nadie, porque era exactamente lo que necesitaban, filosa, silenciosa y dispuesta a desaparecer cuando se lo pidieran. Mi primera misión no fue glamorosa, fue dura. Rutas de contrabando en los Balcanes, reuniones en cafés con luces de neón, respirando ese miedo que se te instala en la garganta. Ahí conocí a Ethan. Ethan Cole era todo lo que yo no era. Ruidoso, sarcástico, encantador de una forma que hacía que la gente subestimara su inteligencia. Nos emparejaron no porque nos lleváramos bien, sino porque no. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas para sobrevivir. Él abría puertas con una sonrisa. Yo aseguraba las salidas. Él bromeaba. Yo calculaba. Él hacía hablar a la gente. Yo me aseguraba de que nunca olvidaran lo que habían dicho. Con los años armamos un ritmo, uno que aguantó caos, allanamientos, entregas de información fallidas y traiciones de fuentes amigas. Tenía la costumbre de llamarme Roja, no por mi pelo, sino porque, según él, sos la luz de advertencia final antes de que todo se vaya al carajo. Pero no estuve ahí cuando murió, no realmente. Y eso es el tipo de cosa que te mantiene despierta incluso cuando las pesadillas se olvidan de tu nombre. La última operación fue en Estambul. Operación Falcon Echo. Se suponía que era una extracción limpia. Entrar, conseguir el disco, salir. Los datos que buscábamos, nombres, rutas bancarias, acuerdos de libretas negras. Era el tipo de cosa por la que los gobiernos van a la guerra. Ethan lo sabía, los dos lo sabíamos. Nos emboscaron a mitad de camino al refugio. Los habían avisado. Tal vez alguien de adentro, tal vez no. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que Ethan me metió el disco encriptado en el chaleco y gritó: «¡Corre!». No quería. Dios no quería. Vi la herida. Sangraba rápido del costado. Pero ni siquiera parecía asustado. Parecía seguro, como si ya hubiera hecho las paces. «Anda, Roja. Si te quedas, nos morimos los dos. Hacelo valer». Así que corrí. Memoricé los gritos, la explosión, cómo el cielo nocturno de Estambul parpadeaba rojo como si lo estuviera llorando conmigo. Entregué el disco, salvamos los datos y a él lo enterraron. Y después me enterraron a mí. No me dejaron ir a su funeral. Preocupaciones de seguridad, dijeron. Mi habilitación quedó congelada. Mi departamento lo revisaron 2 veces. Recibí un memo electrónico, sin firma, que me informaba que debido a la sensibilidad de tu última misión, la participación operativa continuada ya no es viable. Me había convertido en un riesgo, no porque hubiera fallado, sino porque no había muerto. Había visto demasiado, conocía demasiados nombres, guardaba demasiados secretos. Ya no era agente, era un archivo para sellar, un riesgo para gestionar. Me ofrecieron un plan de salida compensado. No lo acepté, me fui. Pero cuando viviste tanto tiempo en las sombras, no salís a la luz. Te desvaneces entre las dos lo suficiente como para seguir respirando.
Eso hice hasta que un joven con una bandeja de vino pronunció mi nombre otra vez. Hasta esa noche. De vuelta en el presente, estaba sola en la terraza, dejando que el frío me atravesara el traje. No me molestaba. El frío me anclaba. Adentro, las risas resonaban. Derek probablemente estaba contando alguna anécdota que lo hacía quedar mejor. Claire seguramente se estaba bañando en la admiración de ser la que se quedó. Evelyn estaría puliendo su imagen de matriarca elegante. Richard no estaba segura de que supiera ni dónde estaba parado. Ninguno me preguntó por lo que había vivido. Ninguno sabía que había sostenido hombres muriendo en mis brazos, que había caminado por edificios bombardeados y susurrado mentiras a traficantes de armas para que mi equipo viviera un día más, que había visto a un chico desangrarse porque no llegué a tiempo, que había matado más de una vez. Solo pensaban que me había cansado de la ambición, que había flotado por Buenos Aires sin rumbo, que era la decepción errante. Es gracioso cómo la gente que dice conocerte es siempre la primera en borrar tus bordes cuando no encajas en su marco, pero lo permití porque era más fácil que romper el silencio, porque si les contaba la verdad, nunca volverían a dormir tranquilos. La puerta se abrió suave detrás de mí. Era Eli. Se quedó a una distancia respetuosa, mirando al frente. No quise decirlo en voz alta, dijo bajito, pero cada palabra era en serio. Asentí. Estuviste en la promoción 2019. Leímos tus expedientes, la mayoría censurados, pero tu nombre aparecía seguido. ¿Te contaron qué me pasó? Negó con la cabeza. Solo lo que hiciste. Lo miré y por un segundo vi algo que hacía mucho no veía. Respeto sin signo de pregunta. Tal vez el mundo había seguido sin mí, pero tal vez eso no era el final de la historia. Tal vez era el comienzo de contarla. No era el silencio lo que me asustaba, sino quién había aprendido a esconderse dentro de él. La primera vez que lo noté, estaba ajustándose el gemelo, nada dramático, solo un giro sutil de la muñeca bajo el puño de un traje de corte impecable color carbón. Para cualquiera, parecía una incorporación de último momento a la lista de invitados. Tal vez alguien del estudio de Derek, tal vez un viejo amigo de la facultad de Claire con demasiado perfume y poco encanto. Pero para mí, ese movimiento de músculo, la quietud calculada en sus ojos, yo conocía esa quietud, me habían entrenado para leerla. Había rastreado hombres que la llevaban como segunda piel. La había visto en las caras más peligrosas del mundo y la había visto una vez en un hombre que la agencia había declarado muerto, Victor Lane. No reconocí del todo su nueva cara, pero la forma en que recorría el salón, metódico, no curioso, la manera en que su mano se demoró un segundo de más sobre el servilletero, como evaluando su peso, la rigidez deliberada en su postura que decía «no te acerques» en vez de «estoy nervioso». Todo encajó de golpe. Víctor había muerto en un motín durante un traslado afuera de Cluj-Napoca. Eso decía el informe, carbonizado más allá del reconocimiento. Fin del expediente. Yo había participado del análisis posterior de forma virtual. No había restos, ni huellas, ni prueba definitiva. Solo una furgoneta quemada y unas imágenes satelitales vagas. Lo había creído, tal vez porque lo necesitaba. Pero el hombre junto a la chimenea esa noche no era un recuerdo. Respiraba, observaba, esperaba. Sentí la presencia de Eli antes de verlo. Se movía como alguien entrenado para no perturbar las sombras. Se deslizó a mi lado otra vez, esta vez dejando una servilleta de lino doblada como si solo estuviera acomodando mi lugar. «Nos hablaron de vos», murmuró. No lo miré. «¿Quién es la academia?» «Promoción 2019. Fuiste caso de estudio en el módulo de ética». Levanté una ceja. «¿Ética?» «Rompiste todos los protocolos. Salvaste a 6 agentes. Te sancionaron por el resto». Suena correcto. «Lo llamaron niebla de hierro», dijo bajito. «La mayoría de los archivos estaban sellados, pero tu nombre no para nosotros». Solté un suspiro suave. «¿Qué más dijeron? ¿Que vi la verdad y pagué por ella?» Lo miré entonces. Era joven, pero no ingenuo. Había una firmeza en él que me recordó la primera vez que sostuve un arma. No miedo de usarla, sino terror de lo que cambiaría en mí. Seguí su mirada sutilmente por el salón. Víctor ahora charlaba con Evelyn, sonriendo, con una copa de champaña en la mano. Esa sonrisa no le llegaba a los ojos, nunca lo hacía. Claire los había presentado. Estaba al lado de ellos radiante, con una mano apoyada liviana en el brazo de Víctor. Demasiado casual para ser solo cortesía, demasiado íntimo para no significar nada. Mi pulso se apretó. No estaba ahí por casualidad.
El ambiente en el comedor había cambiado. No era la tensión obvia, todavía no, pero las risas se habían vuelto un poco más bajas. Las miradas se demoraban más, como si alguien hubiera susurrado algo en el aire y ahora todos fingieran no haberlo oído. Eli había desaparecido otra vez, moviéndose por el salón como un pensamiento secundario. Me paré a rellenar mi copa, caminando despacio junto al borde de la mesa hacia el carrito de vinos que Derek había estado mostrando antes. Lo llamaba pieza de conversación, aunque parecía tener más secretos que él. Al pasar, sentía las miradas, no solo las de Víctor, otras. El tipo de atención que no es admiración, es análisis. Gente tratando de rearmar lo que creían saber, como piezas de rompecabezas que de repente no encajaban. Ese mozo había dicho agente Morgan, no lo había susurrado. Y una vez que una palabra como esa se dice en voz alta en un lugar así, ya nunca se va del todo del salón. Solo hace eco más bajo y más profundo hasta que hasta las paredes se inclinan a escuchar. Dejé la copa vacía y caminé hacia el pasillo, saliendo otra vez a tomar aire, pero no estaba huyendo, no esta vez. Por el rabillo del ojo vi a Víctor mirándome a través del reflejo en el vidrio. No se inmutó cuando me giré un poco, no apartó la mirada, quería que lo vieran. Eso fue lo que me heló. Los depredadores no siempre cazan desde las sombras. Algunos caminan directo a la luz sabiendo que nadie espera que el monstruo sonría durante la cena. Mis dedos rozaron el colgante en mi cuello, el relicario que todavía guardaba los restos del protocolo Fénix. Creí que había enterrado esa parte de mi vida, soldada con duelo y silencio. Pero no se puede matar un fuego que todavía tiene oxígeno. Que Víctor estuviera ahí no era coincidencia, era una señal, algo se estaba despertando. Y yo acababa de volverme visible otra vez, no solo para él, sino para todos. Adentro, Evelyn levantaba su copa. Otro brindis, otra ronda de orgullo fingido y aplausos educados. Pero sus ojos, algunos seguían deslizándose hacia mí. Una vecina se inclinó hacia mi mamá y susurró algo. Los labios de Evelyn se afinaron. Claire también me miraba ahora, con las comisuras de la sonrisa rígidas. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Derek hizo un chiste sobre vino e historias de guerra. Nadie se rió. Más tarde, cuando Eli volvió a recoger los platos de postre, se inclinó un poco más cerca. «No estás solo», dijo. No pregunté cómo lo sabía, solo asentí, porque yo también lo sentía. Algo había cambiado en el aire, como si la tormenta ya estuviera en la casa y fuéramos los que fingíamos que no había empezado a llover. Me habían llamado nadie. Ahora intentaban recordar quién era yo realmente. Pero una persona en ese salón ya lo sabía. Y no estaba ahí para recordar, estaba ahí para terminar lo que había empezado. No necesité alzar la voz. La verdad lo hizo por mí. La copa de vino tembló en la mano de Evelyn. Claire se había puesto pálida, no de miedo, sino de esa incredulidad que surge al darte cuenta de que la oveja negra de la familia nunca fue negra, solo estaba escondida bajo capas demasiado incómodas para reconocer. Derek fue el primero en hablar. Claro que sí. Se rió como si alguien hubiera contado un chiste totalmente inapropiado en un funeral. Espera, ¿estás en serio? Fuiste. ¿Qué, un agente federal de verdad? No dije nada. Miró alrededor invitando a los demás a su espectáculo. Vamos, che, ¿soy el único que piensa que esto suena a guión de Netflix? ¿Qué sigue? ¿Tatuajes secretos y un conteo de bajas? No tengo que explicarme, dije bajito. Levantó una ceja. Eso es lo que suele decir la gente cuando no hay nada que explicar. Al lado suyo, Claire apretó la mandíbula. Entonces, todo este tiempo, todos estos años, pensamos que estabas a la deriva, flotando, y en cambio eras ¿qué? ¿Vivías una doble vida? No la corregí, porque esa no era la parte que importaba. Evelyn finalmente habló, con voz frágil. Morgan, si estabas metida en algo peligroso, deberías habérnoslo dicho. Podríamos saber. ¿A ver qué? Pregunté, sin dureza. Apoyarte, explicárselo a la gente, hacer que entendieran. Se tocó las perlas, un tic nervioso que me dijo más que sus palabras. Ni siquiera intentaron entender, respondí. Richard se aclaró la garganta. Si hubiera sabido. Pero no querían saber, dije, mirándolo ahora. Ninguno quería. El silencio cayó otra vez, más pesado que antes. El tipo de silencio que te envuelve los tobillos e intenta arrastrarte. No estaban enojados porque guardara secretos. Estaban enojados porque no encajaba en la versión de mí que habían creado, la que los hacía sentir superiores, estables, predecibles. Miré alrededor de la mesa, tomándome mi tiempo con cada rostro. Sus expresiones no eran solo sorpresa, eran vergüenza disfrazada de incredulidad. Nadie ofreció una palabra amable.
ni felicitaciones, ni asombro. Solo movimientos incómodos en las sillas y sorbos cuidadosos de vino, porque si yo había sido algo más de lo que suponían, significaba que ellos habían estado equivocados, y eso era inaceptable. Derek se recostó, cruzando los brazos. Honestamente, no creo que nadie acá se haya dado cuenta de que te habías ido. Eso dolió, no porque fuera cruel, sino porque era verdad. Claire dobló la servilleta con precisión mecánica. Todo esto se siente actuado, como si hubieras vuelto para lucirte. Volví porque era el cumpleaños de mamá, dije. Evelyn asintió tensa, sin saber si quería creerme. Richard miraba su copa como si pudiera ofrecerle una salida. Y entonces Eli, el valiente Eli, dejó caer la bandeja de postres. El estruendo resonó como un trueno en el salón. Todos saltaron. Se agachó a juntar los cubiertos, pero en vez de irse disculpándose, se enderezó despacio y dijo, con voz calma y clara, «Perdón, señora, no me entrenaron para servir a un agente federal encubierta en un evento público». El silencio que siguió fue total. Hasta la música pareció detenerse. La copa de Claire se le escapó de los dedos y se hizo añicos. Evelyn jadeó bajito. Richard murmuró algo ininteligible. Derek se levantó a medias, con la boca abierta. «¿Qué acabas de decir?» Me paré también, sin apuro, sin teatro. No había planeado decir nada esta noche, dije con calma. Pero como un cadete lo dejó escapar, voy a aclarar. Ya no estoy activa. Pero fui agente federal durante más de una década. Una vecina cuyo nombre ni sabía dejó caer el tenedor. Otro invitado susurró, «Dios mío». Serví en múltiples operaciones internacionales, continué, incluyendo Europa del Este, Medio Oriente y el norte de África. Mi trabajo nunca salió en los titulares. No estaba hecho para eso. Eli retrocedió al rincón, con la espalda recta. El salón palpitaba con un silencio atónito. No estaba gritando, no me estaba defendiendo, solo estaba diciendo la verdad. Pero la verdad tiene forma de romper vidrios incluso cuando se habla bajito. Derek soltó por fin una risa quebradiza. Claro, y yo soy de la Armada. ¿Cuál es tu próxima gran revelación? ¿Detuviste un tráfico de armas internacional con un cuchillo de manteca? No lo miré. En cambio miré a Claire. Su cara se había vuelto ilegible, pero las manos le temblaban en el regazo. Siempre se había enorgullecido de ser la que seguía las reglas, la que construía una vida alrededor de lo predecible. Y ahora su hermana menor, la decepción, la nómade, la que estaba fuera de lugar, acababa de romper la jerarquía que había mantenido con tanto cuidado. Evelyn se puso una mano en el pecho, con los ojos muy abiertos. «Morgan, ¿estás segura ahora?» Otra vez esa palabra, segura. Casi me reí, pero no. En cambio dije, «Nunca estuve segura, no realmente, pero no es el punto». Claire finalmente explotó. «¿Entonces qué es esto? ¿Venís? ¿Tirás una bomba sobre todos nosotros y actuás como si fueras la víctima?» «No», dije bajito, «solo estoy harta de esconderme». Lo que ninguno entendía, lo que no podía ni empezar a captar, era que no intentaba impresionar a nadie. Había pasado años enterrada bajo capas de silencio porque era más seguro para todos, no solo para mí. Pensaban que había desaparecido porque no había podido, pero la verdad era que desaparecí porque no podía arriesgarme a arrastrarlos a la línea de fuego. Y ahora, incluso mientras ellos estaban en shock, no estaba enojada, estaba libre, y eso era suficiente. A veces el monstruo no irrumpe, a veces lo invitan. El aire no se había movido en minutos. Las conversaciones se habían silenciado, no por educación, sino por nervios. Las miradas saltaban, las voces bajaban y los tenedores quedaban a mitad de camino entre el plato y la boca. No sabían qué decir, pero yo ya no los escuchaba. Estaba mirándolo a él, Victor Lane. Estaba parado cerca del rincón del salón, bebiendo de una copa de cristal como si perteneciera ahí, como si no hubiera orquestado una vez el robo de armas cibernéticas multimillonario y dejado cuerpos en 4 países para cubrir su rastro. Se veía cómodo. Eso me asustó más que nada. Mis ojos bajaron a su muñeca. Ahí estaba, un destello rojo bajo el borde del puño. Apenas perceptible. El pulso de luz más fino, lo suficiente como para parecer una notificación de reloj inteligente. Pero yo lo había visto antes, años atrás, en un callejón de Bucarest durante la Operación Odessa. Era una señal encubierta que usaban los operativos fantasma para confirmar que tenían respaldo vigilando el perímetro. Significaba que no estaba solo. Significaba que esta cena no era solo una reunión familiar incómoda. Era una trampa. Eli pasó otra vez.
No habló esta vez, pero sentí el cambio en sus movimientos, más lentos, más tensos. Su bandeja estaba un poco más alta, dándole mejor ángulo sobre la gente. Estaba escaneando, igual que yo. Seguí la mirada de Víctor. No era al azar. No estaba mezclándose como un extraño. Se movía en arcos deliberados, deteniéndose en puntos específicos, haciendo contacto suave con ciertos invitados, tocando el respaldo de sillas, acomodando un jarrón de flores, las 3, las 5, las 7. Esquinas, líneas de visión. Estaba posicionando algo o a alguien. Entonces lo vi. Claire. Lo estaba mirando, no con confusión, no con sospecha, con reconocimiento. No alarmada, solo tensa. Sus ojos se encontraron un segundo de más. Ella apartó la mirada primero. Fue pequeño, una microexpresión. Pero yo había pasado suficiente tiempo en salas de interrogatorio para reconocer la cara de alguien que sostiene un secreto con dedos temblorosos. Claire lo conocía. Tal vez no toda la verdad, tal vez no su nombre, pero algo de él no le era ajeno. Lo veía en sus hombros, en cómo se tensaban como un músculo preparándose para el impacto. Y recordé algo más. Antes, cuando llegó Víctor, Claire había sido la que lo recibió. Pensé que habías dicho que era por invitación. Solo ella se había reído con Derek, juguetona pero intencionada. Él solo había sonreído y dicho, moví algunos hilos. Necesitamos energía nueva en estas cosas, ¿no? Energía nueva. O una excusa creíble. Crucé el salón hacia el carrito de bebidas, no porque necesitara otra copa, sino porque desde ahí podía oír más. Derek estaba hablando con Víctor ahora. Voces bajas, pero posturas familiares. Demasiado familiares. Esto no era networking, era negociación. Mandé los archivos la semana pasada, murmuró Derek. Víctor asintió, encriptados. Por supuesto. ¿Crees que soy un amateur? La sonrisa de Víctor se curvó, educada pero depredadora. Eso depende, dijo. Se me heló el estómago. Archivos. Mandados. Encriptados. ¿Qué archivos? ¿Y por qué mi cuñado hablaba en código con un hombre que la agencia había enterrado? Me giré un poco y vi a Claire en el borde del salón. Sus ojos estaban ahora sobre mí, no suaves, no de hermana, cautelosos, como si no estuviera segura de cuánto había armado yo ya. Y tal vez tenía razón en preguntárselo, porque todavía no lo sabía del todo, pero lo sabría. Salí otra vez, teléfono en mano, fingiendo que revisaba, pero en realidad estaba chequeando interferencias de señal. La app que todavía mantenía oculta, disfrazada bajo un widget de calendario, empezó un escaneo silencioso de transmisiones anómalas en un radio de 50 metros. 3 señales aparecieron al instante. Una coincidía con Víctor. Las otras 2 no estaban etiquetadas. Fuentes desconocidas. Cerca del living, cerca del estudio de arriba, ambas pulsando, ambas activas. Esto no era una visita social, era una red de vigilancia. Y ya estaba dentro de la casa. Volví adentro despacio, dejando que la puerta se cerrara con un clic detrás de mí, como si no sintiera la tensión subiéndome por la columna. Claire estaba ahora junto a la mesa de postres, fingiendo reírse con 2 amigas de la asociación de padres. Víctor pasó detrás de ella, rozándole apenas el codo. ¿Una señal, una amenaza o solo costumbre? Fuera lo que fuera, ya se sobresaltó. Ahí supe que estaba metida hasta el cuello. No estaba limpia, pero tampoco tenía el control total. Lo que significaba que Derek la había arrastrado algo y Víctor lo había llevado más lejos. Cuando volví al comedor, Eli entró con una bandeja de café y me susurró al pasar. Chequeé al estudio, detrás de la biblioteca. Algo está transmitiendo. El corazón se me apretó, pero mantuve el paso firme. ¿Quién está mirando? Pregunté sin girarme. No respondió. Pero lo sentía. Los que miraban ya no estaban solo afuera. Estaban ahí, en la casa familiar. Eché una última mirada por el salón. Derek chocando copas, Víctor buscando salidas, Claire retorciéndose las manos como no lo hacía desde que éramos chicas, y Evelyn todavía sonriendo como si nada hubiera pasado, fingiendo que el mundo que había armado no se estaba deshaciendo por las costuras de seda. Pero ahora lo sabía. El enemigo no había pateado la puerta, había entrado porque alguien de adentro la había abierto. La última vez perdí a un compañero. Esta vez no voy a perder a la nena. La fiesta terminó como terminan todos los desastres, en silencio. No hubo anuncio, ni brindis final dramático, solo el lento deshacerse de las sonrisas, invitados ofreciendo abrazos rígidos, promesas falsas de verse pronto y el taconeo rápido hacia la puerta. Víctor había desaparecido media hora antes.
Derek dijo que había salido a atender un llamado. Claire evitaba mirarme por completo. Evelyn seguía aferrada a sus perlas como a un salvavidas. Y Richard, bueno, siempre había dominado el arte de desaparecer a plena vista. Estaba ayudando a Ellie a apilar platos de postre cuando lo noté. No había rastro de Laila. Había estado pegada a mí antes, robando frosting extra, riéndose cuando metía el dedo en una trufa. Pero ahora, nada. ¿Viste a Laila?, le pregunté a Claire mientras ella agarraba su cartera. Parpadeó, sobresaltada. Estaba con Derek, ¿no? Derek levantó la vista del teléfono. Subió. Probablemente se durmió en el cuarto de huéspedes. ¿Chequeaste?, pregunté. Se encogió de hombros. A veces hace eso. Pero algo en la panza se me retorció. Ese tipo de retorcijón que no ignoras. 10 minutos después, toda la casa había sido revisada. Placares, baños, jardín, garaje, nada de Laila. Su teléfono estaba apagado. Su mochila del colegio seguía colgada en el perchero. Sus zapatillas de ballet estaban junto a la puerta. Pero ella no estaba. La voz de Claire se quebró primero. Morgan, esto no tiene gracia. Si es alguna prueba, no lo es, dije, ya sacando mi dispositivo encriptado, el que nadie se suponía que siguiera teniendo. Entré al canal de emergencia usado para rastrear menores vinculados a vigilancia de la agencia. Hacía años que no lo usaba, pero una vez que estás en el sistema, nunca salís del todo. La última ubicación de Laila apareció a 5 kilómetros al oeste, una zona industrial cerca del complejo Kingsley. Nada cerca del camino a casa, nada cerca de ningún lugar donde debería estar una nena. Levanté la vista hacia Derek, que por fin empezaba a palidecer. «Esto tiene que ver con vos», dije bajito. «No sé de qué hablas». Su voz falló. Yo sí. El teléfono vibró en mi mano, sin contacto, sin asunto, solo un video. Le di play. La pantalla se iluminó con una habitación en penumbras, paredes de hormigón, una sola silla. Laila estaba sentada, con las manos flojamente atadas con precintos. Las piernas le colgaban, asustada pero sin gritar. Valiente como su mamá, tal vez. Valiente como la nena que una vez me había dicho que yo era su adulta favorita. Se me congelaron los pulmones. Entonces él entró en cuadro. Víctor, más alto de lo que recordaba, más flaco, los mismos ojos muertos. «Hola de nuevo, Morgan», dijo, voz suave, acento frío, sin exigencias, sin amenazas. Se agachó junto a Laila. «La última vez elegiste la misión por sobre tu compañero. Veamos a quién elegís ahora». Sonrió. Luego tocó la lente de la cámara. La pantalla se puso negra, sin rescate, sin instrucciones, solo la misma verdad helada. Esto es personal. Claire sollozaba ahora derrumbada en el sofá, Evelyn meciéndose a su lado, murmurando consuelos vacíos. Richard estaba rígido junto a la ventana, fingiendo pensar cuando era obvio que no tenía idea de qué hacer. Me giré hacia Derek. «Vos lo trajiste», negó con la cabeza demasiado rápido. «No sabía que mandaste archivos encriptados. Eso era material de inversión para el negocio. Le diste a un operativo internacional conocido una puerta abierta a nuestra casa. No sabía quién era, pero vos tampoco preguntaste. Y eso fue suficiente». Agarré mi bolso de emergencia del auto. Siempre estaba ahí, incluso cuando juré que había terminado. Las viejas costumbres mueren más duro que los fantasmas. Adentro estaban las mismas herramientas que no había tocado en años. Lentes térmicos, comunicaciones encriptadas, una navaja plegable, el relicario todavía en mi cuello. Adentro de ese relicario había más que memoria. Tenía el último pedazo de un disco por el que Ethan había muerto protegiendo. El mismo disco que Víctor había intentado quemar y ahora quería como palanca. Mientras cargaba la ubicación en el mapa, Ellie apareció a mi lado. «Voy». Lo miré. No se inmutó. ¿Por qué? Porque no sos la única que le debe seguridad a una nena. No pregunté qué significaba eso. No hacía falta. Nos movimos en silencio. Dos sombras saliendo de una casa que alguna vez fue hogar y ahora no era más que una escena del crimen con empapelado. El complejo industrial Kingsley se alzaba delante. Dientes de vidrio roto, vigas oxidadas, el tipo de lugar que nadie mira dos veces. Estaba condenado desde hacía años. Demasiado peligroso para demoler, demasiado olvidado para custodiar. Estacionamos 2 cuadras antes, sin luces, sin charla, solo respiración, solo instinto. Al acercarnos al perímetro, Ellie susurró: «No tenés que hacer esto sola». Sonreí, tensa y seca. Nunca planeé hacerlo sola. Ese fue el error con Ethan.
Nos acercamos desde lados opuestos, silenciosos y filosos, pero en el fondo de mi mente resonaban sus palabras. Veamos a quién elegís ahora. Esta vez la elección no era entre Datos y un compañero. Era entre el pasado y la única parte de mi familia todavía intacta por la traición. Esta vez no iba a correr. Creía que podía atormentarme con la memoria. Se olvidó de que yo estaba hecha de ella. El complejo industrial Kingsley olía a metal oxidado y pasados quemados. Se agazapaba en el borde de la ciudad, el tipo de lugar olvidado que la gente pasa manejando sin mirar dos veces, demasiado roto para arreglar, demasiado maldito para tocar. Él y yo rodeamos el perímetro en silencio. Sus pasos eran livianos, precisos. Se movía como alguien con entrenamiento, pero más que eso, como alguien que tenía algo que perder. El ala este está oscura, susurró. Pero la red eléctrica está viva. ¿Hay alguien en casa? Asentí, escaneando la entrada lateral con el lente térmico. Una sola firma de calor tenue, estacionaria, un guardia tal vez o un técnico de cámaras, pero el origen era inconfundible. Querían que los encontrara. Y lo haría. Entramos por un panel roto cerca del muelle de carga, deslizándonos por la oscuridad como si nos perteneciera. Adentro, las paredes todavía guardaban ecos de máquinas, de trabajo, de algo más profundo, pero sobre todo guardaban silencio. El tipo que yo conocía íntimamente, a medida que avanzábamos, el edificio se transformaba. No era desorden al azar, estaba curado, reconstruido, y entonces lo vi. El pasillo, el mismo ancho, las mismas vueltas, el mismo parpadeo en las luces de arriba. Era el ala de interrogatorios de Bucarest. La misma donde Ethan se desangró a mi lado, la que nunca había mencionado, ni siquiera en los informes. Víctor la había reconstruido, cada centímetro. Me detuve afuera de la última habitación. La puerta entreabierta. Un zumbido suave salía de adentro. Monitoreo biométrico. Empujé la puerta. Ahí estaba. Laila, viva, ojos grandes, sin llorar, valiente. Estaba atada suavemente a una silla, no fuerte, no cruel, solo lo suficiente para mantenerla quieta. Su respiración llegaba en picos rápidos y al lado un monitor trazaba cada uno. Víctor quería que lo viera, que supiera que tenía miedo y me estaba esperando, parado a su lado, vestido de gris carbón, manos cruzadas detrás de la espalda como si recibiera a una vieja amiga o a un error que volvía a casa. «Agente Morgan», dijo bajito, casi con reverencia. «No me llames así, pero es lo que sos», respondió. «Incluso cuando te quitaron el título seguiste en el rol, siempre vigilando, siempre sacrificándote». Avanzó despacio, no hacia mí, sino hacia la pantalla detrás de él. Parpadeó. Luego reprodujo. La cara de Ethan, herido, pálido, ojos fijos en la cámara, sus últimos momentos. El video era clasificado, enterrado. Nadie debería haberlo tenido. «Corre», jadeó Ethan. Luego el flash, la habitación se oscureció, excepto que acá no. Se reproducía en bucle una y otra vez, el segundo en que mi mundo se derrumbó. Víctor se giró hacia mí, sin parpadear. «Lo dejaste, él me hizo dejarlo. No lo arrastraste afuera, lo intenté. Elegiste la misión. Elegí lo que él me pidió que eligiera». Víctor inclinó la cabeza. «¿Alguna vez te preguntaste por qué sobreviví en Bucarest?» Y él no. No respondí, porque yo tuve. Cada maldito día sacó algo del bolsillo. Un dispositivo del tamaño de la palma, negro obsidiana elegante. Un módulo de desencriptado portátil. El protocolo Fénix, dijo tocándolo. Datos encriptados, nombres, ubicaciones, secretos de Estado que tu país ni siquiera admite que existen. El corazón me latía fuerte, lo sabía. Siempre lo había sabido. «Quiero el original», dijo, «no la copia censurada que intentaste enterrar. Los datos centrales». Mi mano subió instintivamente al relicario en mi cuello. Sonrió. «Te dije que nunca dejaste de ser la gente. Llevas tus secretos como armadura». El relicario colgaba ahí, pequeño y discreto. Pero en la parte de atrás, grabado en plata fina, había un símbolo que nadie notaba nunca. Un fénix, alas extendidas, surgiendo de la llama, un recordatorio, una advertencia, una promesa. Se acercó más despacio. «Me das el disco y la nena se va intacta. Quiero la verdad, Morgan, sin filtros, sin censuras, cruda». Apreté el puño.
El microdisco dentro del relicario era la última copia sin alterar del Fénix. Tenía evidencia que podía derrumbar gobiernos. Había costado vidas. Había costado a Ethan. Y ahora era lo único entre Layla y lo que Víctor tuviera planeado después. Levantó una ceja. La última vez elegiste la misión por sobre el hombre. Esta vez te toca elegir de nuevo, sangre o datos. Su mano se extendió, abierta, esperando. Mi cuerpo se tensó. Cada célula gritaba por acción. Pero no podía moverme. Todavía no. Porque no era solo por Layla, era por todo. Ethan, la agencia, los años que me borraron, la verdad que enterraron y el fuego que todavía ardía bajo mi piel. Entonces, por el auricular, la voz de Eli crepitó. Acceso al techo seguro. Tu movimiento, Morgan. Mis dedos se movieron sobre el relicario. Miré a Víctor. Nunca elegí la misión, dije bajito. Elegí sobrevivir. Se río. Eso es lo que todos decimos justo antes de vender el alma. Pero yo no estaba vendiendo la mía esa noche. No otra vez. Tomé una respiración lenta midiendo mi pulso, porque un fénix no surge en silencio. Primero lo quema todo. No vendiste datos, me vendiste a mí. La mano de Víctor se acercó todavía más, esperando. El relicario, dijo bajito, ahora, pero algo cambió. El aire se movió, no alrededor nuestro, detrás. Lo sentí antes de oírlo. Una presencia, una respiración. Entonces una voz, no la de Víctor, no la de Eli, la de mi popa, ya se lo di. Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Parado en el umbral de la sala de interrogatorios, con las manos levantadas no en rendición, sino en justificación, estaba Richard Hawthorne. Todavía con su traje gris planchado que le apretaba demasiado alrededor de una garganta que nunca había aprendido a decir la verdad. ¿Qué dijiste?, pregunté. Avanzó despacio como si entrara a una sala de reuniones. Encontré los archivos, dijo. En tu vieja laptop. Después de que te fuiste, estabas desaparecida, Morgan. Estaba ahí nomás. Víctor sonreía ahora, no a mí, sino a Richard. No se suponía que los entendieras, dije con la respiración corta. Ni siquiera se suponía que los miraras. No pensé que fueran importantes, respondió Richard. Solo material viejo de la agencia, códigos y nombres que no tenían sentido. Se los pasé a Derek. Pensó que podía ayudar con la conexión para su startup. Se me secó la boca. Le entregaste inteligencia federal a un capitalista de riesgo. Dijo que estaba encriptado, replicó mi papá como si eso lo mejorara. Ni siquiera lo abrió. Solo lo reenvió a un inversor potencial. Aaron Holdings, supongo, pregunté fría. Parpadeó. Sí. ¿Cómo supiste? Casi grito. Aaron Holdings era una de las fachadas de Víctor, un mecanismo de lavado marcado años atrás por Interpol, borrado de todos los registros excepto del disco Fénix. Di un paso atrás, tambaleante. No solo comprometiste una misión, dije. Le diste la llave para reconstruirla. Richard parecía genuinamente confundido. Pero vos ya habías dejado la agencia. Estabas afuera. ¿Para qué aferrarte a esa vida? Quise reír, o llorar, o derrumbarme. En cambio dije, porque no era solo un trabajo, papá, era mi integridad, mi palabra, mi vida. Lo miré, al hombre que me enseñó a dar la mano firme, pero nunca me miró a los ojos cuando importaba. Le entregaste mi alma a un tipo como él, susurré, para que tu yerno pudiera vender una app. Víctor se rió bajito en el rincón. Padres e hijas, siempre más complicado que la guerra. Y entonces pasó. Un sonido partió la habitación, fuerte, seco, rápido, disparo. Eli cayó por la escotilla del techo como un trueno encarnado, aterrizando en cuclillas. Su arma ya estaba apuntada, pero no fue lo bastante rápido. Víctor disparó. El tiro le dio en el hombro, girándolo hacia atrás. Grité. El ruido fue instintivo, una grieta en mi voz que no había soltado en años. Víctor giró el arma hacia mí. No dudé. Mi bota subió rápido, cortando el aire. Desde el talón interno, la hoja oculta que había jurado no volver a usar saltó a mi mano. Me lancé. La hoja cortó la muñeca de Víctor. El arma cayó al piso. La sangre salpicó el suelo como puntuación. Agarré el brazo de Layla, solté las correas. ¡Corre!, grité. No dudó ni un segundo. Esa nena, valiente más allá de sus años, salió disparada al pasillo como si hubiera nacido para eso. Me giré hacia Eli. Intentaba levantarse, sangrando del hombro, la cara retorcida de dolor. «Te tengo», dije, pasándole el brazo por el cuello. «Nos vamos». Sin movimientos heroicos, murmuró. Casi sonreí.
Demasiado tarde. Avanzamos tambaleantes por el pasillo, con pasos que retumbaban atrás. Pero Víctor no nos siguió, nunca perseguía. Esperaba, planeaba, observaba y siempre, siempre dejaba un mensaje. Irrumpimos al aire libre. Golpeé la muñeca contra el comunicador encriptado. Blackbird Override, código 91. X, solicitando reconocimiento aéreo y evacuación médica. Estática. Luego una voz. Confirmado. Drones en camino. ETA, 90 segundos. Arriba el cielo zumbó con el suave ruido de unidades no tripuladas cortando las nubes como un juicio. Miré atrás una sola vez. Víctor estaba en la puerta, mano sangrando, cara ilegible. Detrás de él, pintado con spray en la pared en rojo chillón. El fénix no muere, espera. Claire sostenía a Laila cuando volvimos, sollozando, aferrándola, con miedo de soltarla. Derek estaba apartado, pálido y temblando. No habló. No hacía falta. 2 agentes federales lo flanqueaban. Uno le cerró las esposas en las muñecas. «Pasaste material clasificado a una entidad extranjera no registrada», dijo uno. Derek intentó hablar. Falló. No miré, no hacía falta. Caminé hacia la mesa del comedor, ahora vacía, con manchas de vino floreciendo sobre el mantel como sangre vieja. Coloqué mi vieja placa del FBI en el centro del plato y di un paso atrás. Nadie dijo una palabra. Evelyn me miró como si no supiera si rezar o disculparse. Richard no me miró a los ojos. Los cobardes rara vez lo hacen. Más tarde, cuando la casa por fin quedó en silencio, Claire me encontró en el pasillo. Tenía la cara hinchada, el rímel corrido, pero las manos firmes cuando dijo: «La salvaste». «No», respondí. «Ella me salvó a mí». Metió la mano en el bolsillo del abrigo y me dio algo pequeño, un charm, de Laila, el que tenía forma de pluma, el que decía que combinaba con mi collar. «Laila dice que sos la mujer más fuerte que conoce». Sostuve el charm un buen rato, sintiendo el metal calentarse en la palma. Y por primera vez en años, la cicatriz que llevaba no se sintió como una maldición. Se sintió como prueba de que había sobrevivido incluso cuando intentaron enterrarme. Me levanté igual, como fuego, como memoria, como el fénix. Borraron la historia, sí que hice que el mundo la presenciara. El refugio seguro seguía ahí, escondido detrás de una librería en un barrio al que nadie iba después de que oscurecía. No había cambiado. El mismo cartel desteñido, la misma ventana rajada, la misma bombita del pasillo que zumbaba como una respiración ansiosa. Adentro, el aire olía a polvo y desuso. Pero debajo del piso, encerrado bajo 10 centímetros de acero reforzado, había algo que no me había olvidado. El caso Espectro. Su escáner biométrico parpadeó una vez, luego verde, al reconocer mi huella. Adentro del núcleo encriptado, teclados térmicos y una consola plegable apenas más grande que una laptop, pero capaz de lanzar contenido clasificado a 12 nodos seguros al mismo tiempo. Un arma de último recurso para agentes declarados muertos o repudiados. Lo activé. La pantalla se iluminó con un zumbido suave. Protocolo Espectro listo. Por un momento solo miré. Casi podía oír la voz de Ethan. La verdad es un arma cargada. No apuntes si no estás listo para disparar. Bueno, yo estaba lista. Y esta vez no iba a fallar. Cargué el disco del relicario Fénix. Los archivos crudos se desencriptaron despacio, revelando todo, la verdadera identidad original de Víctor, su muerte falsa durante el traslado en Cluj-Napoca, los emails internos aprobando su encubrimiento. Y lo más condenatorio, la firma de Derek en un acuerdo de apoyo legal transfronterizo con Aaron Holdings, enrutando fondos encriptados por Europa del Este y de vuelta a canales de inversión en el país. Verifiqué los metadatos. Los timestamps coincidían. Cada transacción conectada. Esto no era especulación, era prueba. Y la prueba en las manos correctas es revolución. Abrí el módulo de transmisión. Destinatarios seleccionados. Ministerio de Justicia, División de Cibercrimen de la ONU, 4 grandes redes de noticias globales, Unidad Interna de Control del FBI y, porque el universo merecía ironía, mi viejo handler en la agencia. Agregué una última línea de código. Autorización de override, modo testigo, dominio público. Significaba que en el momento en que se lanzara, ninguna agencia podría apagarlo. Sin censuras, sin ediciones, solo la verdad, cruda y ardiente. Le di a transmitir y vi cómo el mundo se incendiaba. Pantallas en cafés parpadearon, salas de reuniones se congelaron a mitad de reunión, presentadores interrumpieron sus propios informes. En cientos de terminales,
empezó a sonar la voz de Víctor, de esa habitación, esa grabación. La última vez elegiste la misión por sobre el hombre. Veamos a quién elegís ahora. Luego vino el vídeo, las últimas palabras de Ethan, mi voz, la explosión, las consecuencias. Y finalmente el rastro de papeles, cada nombre, cada número, cada cuenta, cada traición. Para cuando terminó, el silencio ya no era un arma, era un veredicto. Detuvieron a Derek antes del amanecer. Furgonetas del FBI, sedanes sin marcas, linternas cortando la niebla matutina. No se resistió, no habló, solo se quedó ahí, cara pálida, mirando cómo los vecinos lo grababan con manos temblorosas. Claire no salió, solo se quedó en la ventana de arriba, sosteniendo a Laila, mirando hacia abajo como si intentara entender cómo su vida se había vuelto daño colateral. Adentro de la casa, Evelyn caminaba en círculos. Richard estaba sentado en su sillón, inmóvil, control remoto todavía en la mano, como si pudiera rebobinar las últimas 48 horas y encontrar una versión que doliera menos. No había una. Víctor desapareció otra vez, por supuesto, pero esta vez dejó una nota, incrustada digitalmente en los metadatos de su último email a Derek, una línea de código que se traducía en una frase: la verdad no es fatal. La exposición, sí. Sabía lo que venía. No necesitaba ganar, solo necesitaba tiempo. Pero ahora yo también. La agencia no llamó, no directamente, pero la unidad de control sacó un comunicado público. Agradecemos al denunciante anónimo que expuso fallas estructurales y corrupción transfronteriza vinculada a los archivos Fénix. Ahora hay una investigación interna activa. Anónimo, por supuesto. Me habían enterrado una vez. No podían permitirse desenterrarme del todo, pero no necesitaba su agradecimiento, no necesitaba la placa. Todo lo que siempre necesité fue que el silencio dejara de ser un arma. Esa noche me senté en el techo del viejo refugio, con una taza de café frío en la mano. Eli estaba a mi lado, brazo en cabestrillo. No dijimos mucho, no hacía falta. Finalmente rompió el silencio. Realmente lo hiciste, asentí. Van a ir por vos, agregó. Tal vez, dije, pero no esta noche. Miró hacia mí. ¿Qué cambió? No respondí al principio. En cambio, agarré el relicario ahora vacío y lo levanté a la luz de la luna. El grabado del Fénix brilló en plata. Ya no se trata de sobrevivir, dije. Se trata de luz. La verdad no necesita un arma. No necesita venganza. Ni siquiera necesita justicia. Solo necesita ser vista. Porque cuando el mundo por fin está mirando, hasta los secretos más oscuros pierden su poder. Y a veces lo más peligroso que puedes hacer es hablar. El perdón no es olvidar, es elegir seguir adelante sin arrastrar el peso. La casa se sentía más chica ahora, como si las mentiras hubieran ocupado demasiado espacio, y una vez que se fueron ya no quedaba nada sosteniendo las paredes. Claire no salió de su habitación por 2 días. Lo sabía porque me quedé afuera con Laila durante los 2, coloreando en silencio, respondiendo con suavidad cuando preguntaba si las personas malas siempre se veían normales. Se ven como cualquiera, le dije. Por eso importa la verdad, asintió. Luego me dio un dibujo, era un pájaro, alas abiertas hechas de fuego. Derek ya no estaba. Oficialmente acusado, extraoficialmente borrado. La agencia lo mantenía en bajo perfil, por supuesto, sin titulares, sin prensa, pero el estudio se derrumbó de la noche a la mañana y los inversores desaparecieron como sombras al amanecer. La transmisión de Víctor siguió viva en 1000 foros, archivada por gente que sabía demasiado bien cómo el sistema entierra historias incómodas. Y yo volví a mi departamento, la misma pintura descascarada, la misma cafetera que gruñía todas las mañanas, la misma manta doblada en el sofá de las noches en que no llegaba a la cama. No se sentía como hogar, pero ya no se sentía como exilio. ¿Eso era algo? 3 días después, alguien golpeó a mi puerta. No un mensaje, no un llamado, un golpe. Abrí y encontré a mi mamá parada ahí, con su abrigo de domingo abotonado hasta el cuello, ojos rojos, rímel lavado, en las manos una cajita de madera. Familiar, gastada. No dije nada. Ella tampoco. Por un momento. Luego, bajito. Esto era tuyo. La extendió. Mi primera placa del FBI. La de la graduación. No la había visto en más de una década. No entendía, dijo. Voz frágil, dedos temblando. No quería creer que mi hija se había ido. Tragué fuerte. No me había ido, mamá. Solo era invisible. La guardé.
susurró. En el cajón con las tarjetas de Navidad. Leí tu carta, la del campo. No se la mostré a nadie, no sabía cómo. Abrí la caja. La placa tenía bordes gastados, números rayados, un poco descolorida, pero la inscripción seguía ahí, servir con honor. Extendió la mano, tocó la mía. No sé si alguna vez voy a entender todo, dijo. No necesito que lo hagas, respondí con suavidad. Solo necesito que me creas. Asintió. Y eso fue suficiente. Más tarde esa noche me senté en el piso de mi departamento, la placa en una mano, el dibujo del fénix de Laila en la otra. No combinaban. Una había sido emitida por un gobierno que una vez me borró. La otra me la había dado libremente una nena que me vio, pero las dos eran reales y las dos eran mías. Claire mandó un mensaje 2 días después, sin disculpas, solo. No sé cómo empezar a arreglar las cosas, pero quiero intentarlo, por Laila. No respondí enseguida. Algunas heridas no cierran limpio, pero sí respondí. Eventualmente, entonces empezá por ella. Se merece algo mejor que lo que tuvimos, porque la verdad es que no odiaba a Claire, odiaba el silencio entre nosotras. La expectativa de que yo me mantuviera chica para que ella se sintiera grande, pero ya no era chica. Y no necesitaba su aprobación para estar completa. Richard nunca se contactó, ni un llamado, ni una palabra. Pero una semana después de la transmisión llegó un sobre marrón a mi puerta. Adentro, una foto. Yo y mi uniforme de academia, estrechando la mano del director. La sonrisa en mi cara, real, intacta. Pegado atrás, con su letra, estaba orgulloso. Solo no sabía cómo decirlo. Eso no curó la herida, pero detuvo la hemorragia. La verdad es que no conseguí justicia. No de la forma en que el mundo la define. Víctor seguía ahí afuera. Mi carrera seguía perdida. El pasado no se podía reescribir, pero ya no era el punto. La justicia no siempre eran esposas o titulares. A veces era solo esto, una placa, un pájaro, un golpe en la puerta. La decisión de seguir caminando, no porque hayas olvidado lo que pasó, sino porque por fin decidiste que no te va a definir. Guardé la placa en el cajón. Lo cerré con suavidad, no para esconderla, sino para dejarla descansar, porque no volvía a ese mundo y tampoco me escondía de él. Estaba avanzando, con cicatrices y con silencio. El tipo que ya no podían usar como arma, porque por fin lo había hecho mío. No era el fantasma que enterraron, era el faro que no esperaban que se levantara. La luz de la mañana entraba por las ventanas del departamento como una verdad tranquila, sin sirenas, sin mensajes encriptados, sin olor a metal de arma en la ropa, solo quietud. Hacía semanas que no usaba el saco, ese que me abotonaba como armadura. Ahora colgaba tranquilo en la puerta del placar, suave de polvo. Había empezado a caminar descalza, preparar café con las 2 manos y mirar por la ventana más tiempo del necesario. Sanar, creo que le dicen. Pero sanar no es ruidoso, es callado. Es el sonido de una mujer aprendiendo a existir otra vez sin estar lista para correr. Me paré frente al espejo ese día, cepillo de dientes en la mano, mirando el reflejo que ya no se achicaba. Ahí estaba, la mujer que había sido hija, fantasma, arma, susurro. Ahora solo parecía humana. Pelo recogido, ojos firmes, boca no apretada por secretos. Levanté la mano y toqué el colgante en mi cuello. El relicario ahora vacío, más liviano que antes. No me lo había sacado. No por lo que guardaba, sino por lo que me recordaba. Podés sobrevivir al fuego y seguir siendo la que ilumina el camino. El golpe llegó justo después del mediodía. No seco, no urgente, intencional. Abrí la puerta y encontré a una mujer con abrigo gris a medida y zapatos prácticos. Cara calma, ojos amables. Extendió una tarjeta. Departamento de Derechos Humanos, División de Colaboración Privada. Seguimos tu historia, dijo bajito. No la invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. No buscamos agentes, continuó. Buscamos personas que entiendan lo que cuesta el silencio. Levanté las cejas. ¿Y qué haría? No espionaje, sonrió. Incidencia, protección de denunciantes, apoyo en testimonios. Ayudamos a la gente que fue enterrada a salir. Vos estuviste ahí. ¿Sabés cómo se siente? Miré la tarjeta otra vez. No era lujosa, sin logos, sin sellos, solo nombres. Y debajo, la verdad merece una voz. Nos sentamos en la mesa de la cocina.
Ella tomando té, yo pasando los dedos por los bordes de la tarjeta como si pudiera cambiar de forma. No tenés que decir que sí, dijo. Ni siquiera tenés que decir nada hoy, pero quería que lo supieras. Ya cambiaste cosas. Levanté la vista. ¿Cómo? Esa transmisión, ese mensaje. Le dijiste al mundo la verdad sin pedir permiso. La mayoría espera toda la vida a que alguien los valide. Vos no. Eso no fue valentía, murmuré. Fue supervivencia. Tal vez, pero para otro, se vio como libertad. Dejé que eso se asentara porque tal vez las dos cosas eran ciertas. Después de que se fue, no me moví por un buen rato. Solo me quedé en la ventana mirando cómo la luz ondulaba sobre el vidrio y me permití sentir algo que no sentía en años. No miedo, no bronca, no duelo, claridad. Volví al espejo no por costumbre, sino porque quise. Quise ver a la mujer en la que me había convertido. La que había tomado decisiones duras, que había perdido gente, que había enterrado pedazos de sí misma para mantener a otros a salvo, pero que nunca perdió el núcleo, que nunca dejó de creer en la verdad, incluso cuando casi la mata. Agarré la foto de la estantería. Ethan y yo fue tomada en un momento de descanso en Rabat. Él se reía, yo fingía no sonreír. Siempre supiste que volvería, susurré. El silencio en la habitación ya no pesaba, estaba lleno. Coloqué la foto al lado de la tarjeta, 2 recordatorios, uno de quién había perdido, uno de quién todavía podía ser. Esa tarde salí a caminar, no para aclarar la cabeza, solo para sentir los pies en el suelo. La ciudad palpitaba alrededor, chicos persiguiendo perros, un hombre tocando jazz en una esquina, una mujer tarareando mientras cerraba su puesto de flores. Nadie me conocía acá. Y por primera vez no me molestó, porque no me estaba escondiendo, no me estaba mezclando. Solo estaba presente, viva, una mujer entre mujeres, una sobreviviente entre extraños, una voz entre millones, pero una que se escucharía no a través de armas, no a través del miedo, sino a través de lo que el mundo había intentado borrar y no pudo. Cuando volví a casa, me senté en el escritorio y abrí mi cuaderno. Las páginas estaban casi en blanco, pero eso ya no me asustaba. Agarré una lapicera y escribí mi nombre como Morgan. Fui agente, me borraron, pero sigo acá y voy a hablar por los que no pueden, porque el silencio no protege a los heridos, solo esconde la guerra. Cerré el cuaderno, exhalé y en esa respiración entendí que no solo había sobrevivido al fuego, me había convertido en su guardiana. Algunas historias no están hechas para ser silenciadas, están hechas para sobrevivirte. El grabador parpadeaba rojo en el escritorio, esperando. Me senté frente a él, codos sobre la madera, la misma superficie gastada donde alguna vez guardé planos y códigos desencriptados. Ahora sostenía algo mucho más peligroso, mi voz, mi verdad. Miré la luz parpadeante un largo rato. El silencio en la habitación no estaba vacío, latía con memoria, con duelo, con elección. Entonces apreté grabar y empecé. Si este mensaje te llega, significa que me fui fuera de la red. No te preocupes, eso no siempre es malo. Pero por si no vuelvo, quería que quedara algo. Me llamo Morgan Hawthorne. Serví como agente durante 12 años. Guardé secretos. Protegí vidas. Y después me enterraron, no con una lápida, sino con papeles, protocolos y silencio. Me borraron, pero no me perdí. Y ahora elijo ser recordada, no por medallas o misiones, sino por sobrevivir a lo que dijeron que no podría. No necesito justicia, solo necesito que mi historia se escuche, porque tal vez, solo tal vez, alguien allá afuera está esperando permiso para hablar, y yo estoy acá para decirte que no lo necesitas. Contá tu historia. Aunque te tiemble la voz, aunque nadie te crea todavía. Especialmente entonces, si no vuelvo, que este sea mi último acto. No una pelea, no una misión, solo una verdad, sin editar, innegable, viva. Terminé la grabación, la guardé, la respaldé en 3 discos seguros y subí uno al archivo de denunciantes del Departamento de Derechos Humanos. No por fama, ni siquiera por cierre, sino porque se lo debía a la chica que fui, la que se sentó sola en un techo en Estambul, aferrando el disco encriptado de Ethan, pensando que nadie entendería nunca por qué corrió. Ahora lo harían. Ahora ya no estaba sola. La mañana se coló en el departamento como un secreto susurrado. Luz dorada se derramaba sobre los pisos de madera, suave y perdonadora, el tipo de luz que no exigía nada, solo era. Me paré descalza, café en mano, dejando que el sol calentara los lugares que ni el fuego alcanzaba. En el alféizar estaba el relicario abierto. El microdisco ya no estaba.
reemplazado por algo más simple, el charm de pluma de Laila. Me lo había puesto en la mano 2 noches atrás y susurrado, para la suerte, y porque ya no das miedo. Me reí entonces, no porque doliera, sino porque no, ya no. Me senté con las piernas cruzadas en el piso, la luz derramándose sobre mi cara, agarré el relicario, el pulgar rozando las alas del fénix grabadas, surgiendo de las cenizas. No lloré, no temblé, solo recordé todo, el silencio, las traiciones, los momentos en que pensé que nunca volvería a estar entera. Y entonces susurré, no al mundo, no a una habitación llena de fantasmas, sino a mí misma. No soy la gente que enterraron, soy la historia que no pudieron matar. Porque a veces la redención no llega con sirenas, llega con respiración, con quietud, con la decisión de dejar de sangrar por un mundo que nunca supo tu nombre y empezar a vivir para la única persona que siempre mereció tu verdad, vos. Intentaron hacerme chica, intentaron escribir mi nombre en lápiz para poder borrarlo, pero yo lo grabé en la memoria y ahora, a donde vaya, en lo que me convierta, llevo lo único que nunca esperaron, no venganza, no prueba. Luz. Así que a la mujer que lee esto o escucha mi voz o camina por un silencio propio, déjame decírtelo claro, no sos demasiado, no estás rota más allá de la reparación, no sos lo que dijeron de vos. Sos el fuego que creyeron que se apagaría y seguís ardiendo, no para destruir, sino para guiar. Y a la chica que fui, que se achicaba frente a su propio reflejo y se disculpaba por respirar, te veo, te recuerdo y volví por vos. Vamos a vivir ahora, plena, feroz, libremente. Porque al final, algunas historias no están hechas para quedarse enterradas. Algunas cicatrices no necesitan esconderse y algunos silencios no se rompen. Se levantan como humo, como verdad, como un fénix.